Un saludo muy especial a todas y todos. Bienvenidos nuevamente a Escena TEM, la temporada de proyectos escénicos de la Universidad Sergio Arboleda. Y en esta oportunidad, muy contentos de estar con ustedes y sobre todo con nuestro invitado. Me acompaña el maestro Franklin Dávalos, director del programa de teatro musical, a quien le doy la palabra para que presentemos a nuestro querido protagonista de este conversatorio en torno a la ópera en Colombia. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, efectivamente pues estamos en Escena Temu y es un espacio muy importante para nosotros para hablar de la integralidad de lo que nosotros realizamos, no solamente en la Escuela de Artes y Creación, sino también cómo eso se contextualiza, cómo empiezan a abrirse otros discursos, otras ideas, otras imágenes sobre las cuales nosotros podemos seguir construyendo estos escenarios interdisciplinares. Y la ópera también nos convoca, nosotros también en la escuela, no solamente dentro de lo que hacemos en el taller de ópera, sino también ya empezando a expandir la idea, el imaginario de la formación de la industria de la ópera. Tenemos a un invitado muy especial, que es el maestro Alejandro Roca, que nos visita el día de hoy y con quien vamos a dialogar un poquito acerca de la ópera en Colombia, el día de hoy. Vamos a abordar los temas que surjan, que salgan y pues nada, te pido que te presentes. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Yo muy contento de poder compartir algo, pero sobre todo de poder conversar con amigos, que son más que colegas, son grandes amigos, entonces soy todo oídos. Bueno, en todo caso, vamos a empezar. Creo que uno de los primeros temas que nos pueden convocar es la formación. ¿Sí? Muchas de las personas a las que nosotros llegamos, la mayoría de las personas a las que nosotros llegamos son estudiantes de música, estudiantes de canto lírico, estudiantes que en todas las variantes, tanto teatro musical como música, la idea de la formación, ¿sí? Tú que has estado también a cargo de espacios de formación muy importantes, ¿cómo está? ¿Cuál es el estado de la formación en estos momentos? La formación no tanto con la proyección hacia afuera, quizás en estos momentos de lo que sabes, de lo que has podido ver. ¿Cómo está el estado de la formación en la formación en canto lírico o en la ópera en general en este país? Creo que antes de hablar de cómo está, es importante también para quienes nos escuchan tratar de visualizar el tema de no solamente de la transversalidad, sino de la multidisciplinariedad que requiere la formación de un cantante de ópera o alguien de teatro musical o en general las artes escénicas. El oficio específico de las personas que estamos metidas en ópera siempre tiene una connotación como multidisciplinar que es importante y que por ende es difícil de abordar en un contexto académico. O sea, un cantante de ópera no solo canta, la parte escénica es importante, los idiomas son importantes, las relaciones sociales son importantes, o sea, hay una cantidad de cosas que hacen un cantante y hacen una carrera y que a veces desde la academia no siempre es fácil abordar porque es costoso, porque es dispendioso, porque es muchas veces individualizado, me refiero a individualizado porque los procesos de aprendizaje son individuales en muchos de los casos. Eso un poco como para contextualizar que es una formación altamente especializada y altamente multidisciplinar que requiere una inversión de muchas cosas, de energías, de tiempo, de dinero, de infraestructura, de muchas cosas. Dicho eso, yo creo que Colombia ha hecho un avance muy significativo en los últimos 15 años. O sea, yo soy de los optimistas en general. Creo que a nivel de formación específica, claro, siempre existieron las instituciones tradicionales del país, la Nacional, los Andes y los conservatorios regionales en Cali, en Medellín, en Ibagué, pero digamos, no sé si Julián está de acuerdo conmigo, el proceso entre digamos 2008 o 2010 y 2019-2020 se multiplicó de manera exponencial, no solamente en cantidad de ofertas, sino en calidad de la oferta, no solamente en formación de cantantes líricos, sino en muchos otros ámbitos de la formación musical. Supongo que la situación del país influyó, la situación económica, influyó muchos entes externos que aparecieron durante ese periodo. Colombia, en ese periodo específico, me refiero de nuevo, 2010 a 2019 aproximadamente, era un país que
creaba orquestas, que abría teatros, que generaba proyectos desde lo público y desde lo privado. Entonces eso influyó muchísimo en como en la creación de una red académico-profesional, que podríamos llamar, y eso no solamente contribuyó a la creación de programas, sino al fortalecimiento de muchos programas específicos. Me encanta muchísimo cómo lo planteas, porque al final del día la formación en estas artes interdisciplinares, requieren un ecosistema. Y cuando tú planteas que sucede en el país, en este periodo de tiempo que mencionas, como la aparición de iniciativas, de repente la diversificación del consumo, la diversificación de la oferta, habla también de cómo el ecosistema se estaba robusteciendo y tenía unos intereses en particularidad. Yo quisiera sumar también a lo que estás planteando la idea de la integración en la verticalidad dentro del mismo ecosistema, ¿no? Es como si hay más oferta en teatros, eso puede animar también a que en unos ejercicios de formación en diferente escala, en diferentes procesos y momentos, también haya el interés por generar unas dinámicas que permita que dentro del mismo sueño de sociedad que tienen las personas, pues en el caso de las artes interdisciplinares, pues nosotros como sociedad nos planteemos participar de ese tipo de proyectos. Tú mencionas que hay un aumento en la oferta y hablas acerca de la diferencia con las iniciativas regionales. ¿En qué cambia un poco, si lo miramos desde la perspectiva histórica, esas iniciativas regionales que vivimos durante un buen tiempo, que fueron estructurales para la dinamización del sector de la música y del sector de la escena en Colombia, con lo que estaba sucediendo, lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas en el país? ¿Qué es lo diferente y cómo puedes tú llamar la atención a que eso que se estaba haciendo o que se está haciendo en las últimas décadas viene como con unos ingredientes que pueden llegar a ser particulares? Sí, a ver, yo creo que los movimientos que se generaron en el país estaban tomando un impulso importante, porque estoy de acuerdo contigo, o sea, la academia no la hace solo la academia la hace el ecosistema, y la academia se nutre del ecosistema profesional y el ecosistema se nutre de la academia, obviamente. Y creo que ese movimiento interesante que empezó a pasar principalmente centrado en Bogotá, no alcanzó a irradiar lo suficiente en la región, a pesar que Colombia es un país donde las regiones tienen una fuerza tremenda en poder de creativo. O sea, yo creo que, o sea, el poder creativo de las personas que viven en región es muchísimo más fuerte que lo centralizado, pero no siempre llegan las oportunidades, y no alcanzaron, creo que, a llegar todas las oportunidades en términos de oferta. Y no me refiero solo a oferta académica, en términos de oferta artística, en términos de circulación, en términos de circulación académica también. Y creo que eso generó una centralización en Bogotá que para mí es uno de los temas a resolver, de los pendientes grandes que tiene este país en términos de oferta académica y como de reconocimiento. Creo que el reconocimiento de las regiones ha venido desde la gente que por valores individuales ha accedido a cosas. O liderazgos también propios de las regiones. Liderazgos muy propios de las regiones específicos, gestión, ¿no? Pero no necesariamente porque haya una distribución pensada o equitativa hacia las diferentes regiones. ¿Qué elementos destacaríamos como positivos de esos impulsos de las últimas décadas, Alejandro? Yo quiero poner uno sobre la mesa, del cual tú eres protagonista y seguramente lo estás viendo ahora que estás en Yale, y es la internacionalización del talento colombiano, ¿no? Encontramos Correcto. que los ejercicios de formación que se han vivido en las últimas décadas han permitido generar un trampolín a otros procesos de formación en otros lugares del mundo, con otro tipo de robusteces y con otro tipo también de fortalezas, ¿no? Por supuesto, yo creo, y me parece casi que es un hecho, que durante muchas décadas los colombianos que se, digamos, destacaron a nivel internacional o que lograron acceder a los circuitos internacionales eran personas que tenían, por supuesto, un talento excepcional, una capacidad individual excepcional, unas condiciones personales, familiares excepcionales, pero no podíamos hablar de colectivo. Y lo que yo creo que marca la diferencia de la generación que hoy en día tiene, digamos, entre 25 y 35 años, por poner un ejemplo, es que por primera vez encuentras un colectivo fuerte y completo de personas que se formaron
en Colombia, al menos en su nivel de pregrado, y que por haber obtenido, digámoslo así, la información adecuada en el momento adecuado, están accediendo a los circuitos grandes de la música de manera colectiva. No es un caso excepcional, no es una persona que es un grupo grande. En el caso de los cantantes de ópera, para mí es clarísimo. Si miramos cuántos colombianos de esas edades, promedio 30 años, un poco más, un poco menos, están no solamente logrando, sino realmente haciendo una vida en una torno vida, a lo interpretativo, ¿no? Exacto. Es un colectivo y no son ni 1, ni 2, ni 5, ni 10. Estamos hablando de un grupo consistente de por lo menos 30 o 40 personas, que eso es una diferencia enorme con la generación anterior. Y no solamente impactando en una esquina del mundo, sino en varios lugares, ¿no? Se me viene a la cabeza ahora personas que recuerdo que están en Alemania haciendo cosas interesantes, en Londres haciendo cosas interesantes, en España haciendo cosas interesantes, en los Estados Unidos haciendo cosas interesantes. Y desde el performance pasa esto en cuanto a la pregunta de Franklin de la formación. Entonces la internacionalización puede ser algo que es algo diferente en la formación. ¿Qué otro elemento crees que tú se pueda destacar de las fortalezas o lo que ha dejado ese espíritu formativo en las últimas décadas en el caso de la ópera en el país? Yo creo que fue importante, un poco como lo decías ahora, el acceso y el ecosistema a lo que tuvieron estas personas cuando estaban en proceso de formación. O sea, el tema de la circulación de artistas, el tema de las oportunidades reales. O sea, yo hablo con muchos de mis ex estudiantes o ex estudiantes ya, que digamos, tuvieron acceso a una serie de oportunidades, no solo desde lo académico, sino acceder a circuitos profesionales cuando todavía eran estudiantes, y eso les da una experiencia no solamente real, sino una ventaja sobre muchos programas en el extranjero que a nivel de pregrado jamás soñarían con tener una experiencia profesional con una orquesta profesional, con una compañía profesional, con un teatro profesional. Y eso era una cosa porque el circuito, el ecosistema que tú me nombraste, se estaba autonutriendo y la diferencia era muy tenue. Quiero decir, muy tenue es, a veces la diferencia entre una producción estudiantil y una profesional no era tan clara porque tenías mezclados los elementos, y eso me parece que es sano, o sea, que es bueno, y generó no solamente la internacionalización, sino como digamos, como la nutrición y el mejoramiento de los programas. Como un empoderamiento. Exacto. También, ¿sí? Exacto. Yo sí creo que los programas académicos, teniendo los referentes que se tenían en la ciudad, dijeron, se puede apostar por esto, el nivel se puede elevar, las oportunidades se pueden ampliar. Entonces creo que es un momento como interesante. No quiero pasarme a la siguiente pregunta, que probablemente viene por ahí, pero yo sí creo que es evidente que temas como la pandemia y ciertas cosas en las crisis de las universidades han frenado eso. O sea, yo creo que estamos en un momento complejo, no quiero decirlo más, pero me parece que la actividad de la ciudad y del país ha, digamos, disminuido esa aceleración como exponencial que había. Es mi visión un poco externa, yo llevo 2 años sin vivir acá, pero creo que ha habido una serie de cosas que han hecho que se vaya a un ritmo un poquito más lento. Eso me parece una cosa, un fenómeno para analizar, para el cual creo que todavía no estamos ni siquiera listos para analizar porque necesitamos un poquito de distancia. Ustedes que están en la academia seguramente me lo pueden decir más, no sé cómo lo ven como docentes de un programa establecido. ¿Tenemos el mismo interés? ¿Tenemos la misma oferta? ¿Tenemos la misma cantidad de gente aplicando? ¿Tenemos el mismo interés por desarrollar una carrera por fuera? ¿Cómo lo ves tú? Yo no sé, en ese sentido, por ejemplo, hay una cosa que me parece interesante para conversar también como dentro como un estudio de caso también. Nosotros nos damos cuenta que el lugar ideal para la gestión de esa industria, de la cual hablamos mucho, que por ejemplo hablando de teatro musical, esa industria que está por crearse, que a pesar de que existe una tradición, que no solo es innegable, sino que es muy presente y hay que acudir también a esa historia. La generación de una industria para unas artes escénicas tan complejas se va desarrollando a través de la creación, del hacer, del entender haciendo. Cómo el hacer nos permite
darnos cuenta, pone en evidencia cuáles son las verdaderas problemáticas al momento de crear, gestar, divulgar, todo eso. Entonces, en ese sentido, pensando en los espacios de ópera, ¿cierto? En los espacios de formación académica en ópera, también siento que no tenemos tanta presencia. Igual, cada vez nosotros nos damos cuenta que la investigación-creación, efectivamente, como el punto de partida de los procesos académicos investigativos dentro de las universidades de artes escénicas, es el que está, es el único motivo, digamos, para seguir diciendo que creamos y que seguimos investigando, digamos, como un punto a favor. Pero dentro de esos espacios, ¿cómo estamos divulgando? Cuando divulgamos lo que hacemos, dentro de lo que yo he podido ver, no he podido ver tanta gestión, ¿sí? Entonces pienso y me vuelvo a preguntar, y también pongo acá la pregunta acerca de cómo estamos creando, cómo se están creando, y ahí podemos plantearnos, quizás nos podríamos ir a la experiencia que estás teniendo ahora, tú después de haber trabajado aquí también mucho tiempo en la Central, en taller de ópera, como artista, como pianista también, y viendo todos los esfuerzos que se han hecho dentro de la creación, más allá de la divulgación que sabemos que es muy compleja. ¿Cómo se está haciendo allá? Se está haciendo, hay gestión desde los estudiantes. Nosotros en nuestros programas, por ejemplo, autogestionamos muchas cosas. Más allá de la misma institución que todavía está en ese proceso de reconocimiento de esas lógicas, son los estudiantes los que están creando desde la producción, desde su propia forma de hacer gestión, para que cuando salgan sepan por lo menos a qué tienen que enfrentarse y por dónde tienen que empezar y cómo tienen que terminar, y en el camino aprenderán. Tú nombraste el tema de la industria, que efectivamente es un factor que es determinante, porque a la larga estamos formando personas para que sean parte de la industria, para que sean profesionales y puedan vivir de esto, y creo que es un momento complejo para la industria en general, en un medio como el nuestro, pero en los Estados Unidos pasa un poco lo mismo. O sea, nuestro quehacer es un quehacer costoso, eso es una realidad, y la industria como tal no pasa por un gran momento a nivel de ópera, un poco en el mundo, no de creación, hablo de producción y de sostenibilidad. Yo creo que creadores hay y seguirá habiendo siempre a nivel excepcional, pero el concepto como de industria sostenible, de alguna manera, ese concepto es complejo, pero creo que está en un momento complicado. En Estados Unidos específicamente el tema es las compañías de presencia, digamos, regional, lo están teniendo muy difícil. Más allá de las compañías grandes y los teatros importantes que tienen un tema grande de mecenazgo privado y de donantes, los que están sufriendo son las compañías medianas y pequeñas, que efectivamente son aquellas que le van a dar probablemente la primera oportunidad a un estudiante o un recién egresado. Y transportando eso a nuestro medio y un poco conectando con lo que hablábamos con Julián antes, yo creo que en Colombia, y lo digo como acto de reflexión, nos falta la gestión, nos falta la creación de espacios alternativos, nos falta la regionalización de la industria, o sea, nos falta dejar de creer que la única posibilidad de éxito o de hacer una carrera es cantar en el Julio Mario Santo Domingo o en el Colón, que me parece muy bien. O a través de las instituciones. Exacto, o a través de las instituciones existentes. Entonces creo que un poco el mensaje que yo daría es hay que buscar esos espacios alternativos, esas instituciones alternativas, estos proyectos de gestión coordinados con la creación, y yo soy un firme defensor que hay que buscar una regionalización y una apertura hacia la región, porque yo creo que el público existe como tal en todas partes, pero la oferta no está distribuida de una manera equitativa, y sobre todo los proyectos que no cumplen con esas instituciones estándares o ese imaginario de lo que debe ser, son los que necesitamos no solamente mostrar, o sea, circular, sino también, o sea, sustentar y pagar. Estamos teniendo esta conversación nosotros tres en el marco de una temporada que para mí, a manera de reflexión muy personal, es una temporada que intenta hacerse preguntas inter y transdisciplinares, entendiendo que existen una serie de escala de grises
en un género muy grande que es lo dramático musical, ¿no? Y entonces dentro de esa escala de grises, uno se encuentra con la ópera, se encuentra con el teatro musical, se encuentra con el teatro con música, se encuentra con un teatro experimental que se nutre, por ejemplo, de expresiones musicales y sonoras, se encuentra con un montón de cosas y pareciera que los aprendizajes de un lado o del otro, en esos matices de grises, no le pueden servir a los demás. O a veces me pregunto por qué los aprendizajes de cada uno de esos grises internos no se están poniendo en práctica en otros lugares. Y lo digo por una cuestión muy particular, y es que justo esta temporada de proyectos escénicos, la pregunta que nos hacemos es ¿y qué estamos haciendo en proyectos escénicos que tengan lo dramático musical como ingrediente principal? Y por eso la ópera entra a tener un espacio dentro de esto. A nosotros nos conocen por tener un programa profesional en teatro musical y podría decir, no, pues por acá una temporada de teatro musical. Y la respuesta es, no, yo creo que deben haber unos aprendizajes. Y digo todo esto básicamente por una razón. Uno puede decir que el ecosistema del teatro musical en Colombia es un ecosistema que necesita fortalecimientos, que tenemos unos exponentes y unas compañías muy fuertes que históricamente han venido haciendo cosas interesantes, pero al mismo tiempo estamos en el ciclo de base, en el punto de base, tenemos colegios, academias, iniciativas haciendo teatro musical por montones, a unos niveles que no son el de la producción máxima, como tú lo dices, ahorita decías, pareciera que solamente podemos hacer ópera si hacemos esto. Y lo que está sucediendo a la inversa en el caso del teatro musical, lo que sucede en el caso del teatro musical es que a la inversa lo que está pasando es que se están favoreciendo los procesos de aprendizaje de base de una manera muy significativa. Y hacia arriba eso está obligando a que aparezcan, por ejemplo, programas profesionales, que es lo que pasa, por ejemplo, con actores como la Universidad Sergio Arboleda, la Universidad del Rosario. Y además de eso nos está obligando a que esos recién graduados en teatro musical también se estén autogestionando con la configuración de compañías, colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, ¿por qué después de tantas décadas en Colombia nosotros haciendo ópera? ¿Y por qué después de tantas décadas en Colombia teniendo formación en canto lírico en nuestro país, no hemos podido entender que la dinamización del sector no va de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba? ¿Tú tienes alguna tentativamente, así como muy espontáneamente, alguna lectura de por qué hemos sido tan dependientes de un ejercicio piramidal en donde comenzamos por arriba y no, por el contrario, comenzamos por debajo? Esa es una muy buena pregunta y yo creo que no tengo la respuesta exacta. Creo que sin desconocer el trabajo que efectivamente personas específicas o compañías específicas han hecho sostenidamente en el tiempo y algunas que han salido en los últimos años. Sin decir que no haya pasado nada. Por supuesto que ha habido experimentos. Yo sí creo que todavía hay una dependencia o de las instituciones decimonónicas que han estado siempre o de esa idealización. ¿De qué depende? No estoy 100% seguro. Yo creo que en muchos de los casos depende de los procesos de formación musical a nivel infantil y juvenil, donde no siempre el canto ha estado vinculado allí. O sea, el canto coral sí, pero no tenemos una infraestructura a nivel de región que permita una solidez de la base niños jóvenes enfocados hacia allá, como probablemente existen en otras dinámicas de la música. Eso por un lado. Creo que tenemos que hacer un tema todavía mucho más profundo de fortalecimiento de público. O sea, creo que el tema de... O sea, creo que el público ha recibido una oferta de maravillosa calidad en los últimos años, pero creo que la cantidad de esa calidad está muy limitada a unos espacios y unas compañías específicas. Entonces creo que a todo el mundo le ha faltado un poco de ampliación de esa oferta en términos de formación de público, de oferta para otros niveles, de acceso a esas cosas, que supongo que se plantearán también. Y no lo sé, estoy puramente especulando porque yo no sé la respuesta a eso. Supongo que tiene que ver también un poco con el tema gestión, publicidad, o sea, de cómo realmente llegamos a la gente en términos de visibilidad. Para mucha gente en nuestro país como público, todavía es extraño saber que hay colombianos que se dedican a cantar ópera. No es una cosa que sea de un alto reconocimiento público. Por supuesto que conocemos nombres y excepciones, pero yo juntaría un poquito todo eso donde no es
digamos, del Vox Populi o del común, que existan esos nombres, que existen esas personas, y creo que nos hace falta, tal y como dijiste, una cosa que deje de ser piramidal y que venga desde la base. Podríamos hablar de los colegios también, o sea, de los experimentos que se hacen o no en los colegios. Muchos pasamos por el hecho de descubrir la música a una edad tardía, y eso es una realidad. No digo que esté bien ni esté mal, pero el fortalecimiento yo sí creo que viene desde abajo, desde las ofertas que hay, y si se dan cuenta, las ofertas en formación vocal no son las mismas. Es correcto. Hagamos un ejercicio así muy espontáneo. Permitámonos dar ideas. ¿Qué tal si hoy proponemos en este conversatorio una posible acción para robustecer, mejorar, fortalecer los procesos de formación musical en ópera y canto lírico en el país? Si en tus manos estuviera alguna estrategia y alguna acción, ¿cuál emprenderías y por qué? Esto parece ser pregunta de reina, pero tiene todo el interés, querido, de que pongamos también en esta conversación un poquito ese ingrediente de lo que significa haber liderado un proceso de formación en la Universidad Central y ahora ser parte de otro proceso a nivel internacional, más todo ese know-how que tú tienes también de las experiencias con otros procesos, tanto nacionales como internacionales. A partir de ese aprendizaje, ¿tú qué crees que tendríamos que hacer como iniciativa para fortalecer, robustecer los procesos de formación en canto lírico y ópera en Colombia? Yo creo que hay un precedente inmediato importante, y lo digo como una referencia buena, y es la creación del Coro Nacional de Colombia. O sea, creo que eso es un referente que tiene un año y que es importante como mensaje de profesionalización y de fuente de empleo y de lo que están haciendo a nivel de presencia en las regiones. Dicho eso, yo creo que el camino va por allá. O sea, si tú me preguntas qué hay que hacer, pues hay que fortalecer los procesos de formación en región y los procesos de visibilidad en región. Entonces, yo creo que muchos de los esfuerzos que se hacen, no solo en Bogotá, sino en región, se quedan en cosas individuales. Y la circulación, ni la comunicación, ni el trabajo en red, me parece que tenemos una falencia grande en coproducir, en coprogramar, en cocircular, y me parece que la acción inmediata tendría que ser, más que crecer exponencialmente lo que hacemos, es circular lo que hacemos, pues es mostrar lo que hacemos en las universidades, en las compañías profesionales regionales. O sea, existe en Antioquia, existe en Cali, algún esfuerzo, pero se quedan un poco en esos circuitos, igual que las de Bogotá, se quedan en Bogotá. Entonces yo creo que estamos desaprovechando de alguna manera la infraestructura de teatros, los posibles públicos, y ¿qué pensaría uno si uno tiene satélites o pilotos? ¿Qué pensaríamos si el Coro Nacional tiene un satélite en Santa Marta y otro en Pasto, y pudiéramos circular no solamente las producciones, sino los esfuerzos académicos? Me parece, mi opinión, y puede que me equivoque, es que la acción inmediata es dejar de trabajar individualmente. Uno siente que el gobierno trabaja individualmente, que las universidades trabajan individualmente, que las orquestas o los teatros trabajan por su programación, pero hay poco trabajo coordinado que pueda impactar a más gente, tanto de los que lo hacen como de público, en ambas cosas, ¿no? Fran, tú también has dirigido o acompañado escénicamente a diferentes producciones de ópera, y la ópera pues no es indiferente a nosotros como artistas escénicos. Yo te lanzo la pregunta como director de teatro musical, del programa de teatro musical. En el caso de la ópera, ¿tú qué harías? Entendiendo ese aprendizaje que has tenido, esas experiencias que has tenido, y siendo la ópera un tema central, ¿qué crees que podría ser una iniciativa importante que podamos poner en práctica para poder robustecer la escena de manera significativa? Pues completamente de acuerdo con Alejandro. Creo que además creo que hay esfuerzos que se están haciendo. Efectivamente, creo que dentro de las muchas cosas, de las muchas necesidades para lograr esos objetivos, creo que uno muy importante, y cada vez estoy más convencido, es la profesionalización del sector. Y en esos espacios, cómo profesionalizar el sector, no solamente para... Nosotros todavía trabajamos y luchamos con esta idea de los estudiantes que quieren llegar a completar un programa universitario para tener un título y a ver en qué trabajo. Más allá de eso, la universidad es un espacio en donde te ayuda a pensar el mundo, es un micromundo en donde te ayuda a pensar en las relaciones sociales, en las posibilidades que existen a nivel institucional, fuera de la institución. Nacen otras curiosidades, otras posibilidades también. Entonces yo creo que
yo creo que la profesionalización del sector es básico, del sector de las artes en general, en nuestros países, es básico. Y hay esfuerzos inmensos, hay esfuerzos maravillosos que se están haciendo y que además aportan a esa regionalización, como por ejemplo nuestras becas Talento Nacional, en donde pues hay gente que tiene un talento maravilloso, un trabajo de toda su vida y que de repente aquí no solamente está siendo reconocido lo que han hecho, sino que están teniendo una posibilidad en sus manos de llevar todo lo que pueden encontrarse en este mundo a sus regiones, a sus ciudades, a los lugares en los que es posible pensarse cosas, porque a esas personas que están recibiendo esa beca, esos que están recibiendo ese reconocimiento y ese impulso, no es un reconocimiento de te aplaudes, es un reconocimiento, tú puedes con esto, pues ayúdanos a llevar esto a un siguiente nivel. Entonces, pensar de esa manera creo que es el camino correcto, en todas las artes, en la danza, en el teatro musical, en la ópera, en todo lo que aparece alrededor, pensarnos la profesionalización como una herramienta importantísima para transformar más allá, digamos de manera macro, porque igual en el arte transformamos desde lo micro, desde la sensibilidad, desde nuestra forma de pensar, de gestar, de gestionar ideas. El pensarnos de esa otra manera, pensarnos como realmente agentes de transformación en macro y validar ese sueño, creo que es la base, una de las grandes bases que va a permitir que eso se transforme. Van dos ideas, ¿qué tal si sumamos una tercera? Y yo estoy completamente convencido de que debemos desinstitucionalizar los procesos en la ópera y en el canto lírico. Estoy completamente convencido de que también desde la misma institucionalidad debemos favorecer y promover esa desinstitucionalización. Y se me ocurre una que no es mía, sino que yo creo que deberíamos implantarla a nivel general, y es que se generen estímulos a proyectos de microópera, que se generen estímulos a proyectos de ópera en cámara, que se generen estímulos a proyectos comunitarios que trabajen, por ejemplo, ópera, pequeñas iniciativas que puedan ponerse en diferentes esquinas del país, de la ciudad, etcétera, y que dinamicen no solamente el contacto con, sino que al mismo tiempo el consumo de y al mismo tiempo la búsqueda de, porque yo creo que se lo digo a mis estudiantes, o sea, tú no vas a soñar con algo que no conoces, tú no vas a soñar con algo que no sabes que existe. Y entonces debes primero conocer la existencia de algo, de tal manera que tú te antojes de ese algo y puedas buscar de alguna u otra forma a tener una vida en torno a eso, ya sea como consumidor o como protagonista creador o como protagonista intérprete, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese fortalecimiento del ecosistema a partir de unas iniciativas un poco más locales, un poco más pequeñas, un poco no dependientes completamente de la institución, le podrían hacer muchísimo, muchísimo bien a la escena y a la disciplina también. Yo creo que ahora que nombras eso, o sea, es cierto que hay que apostarle a esos espacios, y creo que de hecho ya existen algunas estructuras que apuestan a eso, hay estímulos de la Filarmónica, del Ministerio, pero yo sumaría eso un poco a lo que yo te dije. Yo creo que esos estímulos o esfuerzos o iniciativas están un poco desconectados entre sí. Entonces, inclusive desde lo institucional, uno debería tratar de coordinar esas ofertas de estímulos para que pudieran tener un impacto mayor. Es decir, hablo por ejemplo a nivel regional, distrital, o sea, si hay un estímulo de la Filarmónica de Bogotá, ¿por qué no lo coordinamos con algo de la Gobernación de Santa Marta para que pueda tener un impacto mayor? O sea, es decir, estoy totalmente de acuerdo con que deberíamos centrar nuestro foco no necesariamente en los grandes macroproyectos de la ópera, sino en lo que pueda tener un impacto más directo en la región, en los estudiantes, pero no a nivel aislado, porque completamente tenemos atomizado el asunto. Hay una palabra que está escrita en el vidrio de mi oficina, y está escrita porque para mí debe ser, de hecho un poco vehicular, me impulsa, y es la palabra también. Yo creo que no hay una sola iniciativa que vaya a salvar o que vaya a solucionar o que vaya a dar respuesta a un ejercicio, sino que por el contrario se necesitan muchos elementos que sumados, que en cadena, concatenados, que de repente articulados, pueden llegar a tener impactos mucho mayores. Sobre todo porque aquí estamos hablando de una disciplina o de un arte o de un género que requiere de muchos saberes también. Entonces yo creo que
O sea, la identificación, la profesionalización de esos saberes, la estimulación de esos saberes y la localización de esos saberes en determinadas partes podría hacer que el trabajo en región sea más fácil. O sea, digo cosas sin pensar, pero sí podemos pensar en que si hay un estímulo en Bolívar para diseñadores de escenografía, pero hay otro en Antioquia para pianistas y repetidores y hay otro en Pasto para maquilladores, podríamos ponerlos en sumo porque esto realmente es un género donde puedes involucrar muchísimos saberes, muchísimas personas y muchísimos niveles también. Fantástico, pero mira que esta conversación nos lleva a otro lugar y es la ausencia de un asociacionismo en el sector. El sector ha tenido históricamente una gran falencia y es que vive en islas, ¿no? Y entonces hay alguien que genera una iniciativa y es la iniciativa de, con apellido propio, ¿no? Pero no necesariamente hay una red o un grupo de trabajo de gestores culturales en torno a la ópera o al canto lírico que pueda llegar, por ejemplo, a impulsar desde las regiones ese tipo de cosas. Yo pienso, por ejemplo, en las asociaciones de actores o en las asociaciones en cine, de productoras, etcétera, y entre ellas hay unas gestas que se dan para la victoria del sector, para el robustecimiento del sector y al mismo tiempo para solucionar problemas del sector. En este caso, estas disciplinas carecen de alguna u otra forma de esas posibilidades en comunidad, porque lo que hay son liderazgos un poco independientes, unos liderazgos independientes. Me parece divino lo que estás diciendo en estos momentos y me parece que es una iniciativa no solamente válida, sino que debería ponerse a prueba y debería funcionar. ¿A quién le pondremos la tarea? La pregunta no es si esa iniciativa va o no va, sino quiénes deberían, desde tu perspectiva y con tu experiencia internacional, aprovecho lo que dices para hacerte la siguiente pregunta, y es, desde tu perspectiva, ¿cómo debería liderarse el sector en estos momentos y qué invitaciones hacemos para que ese tipo de cosas que, por ejemplo, hoy dijimos 3, 4, 5 cosas, ese tipo de cosas puedan realmente ser una realidad en el corto plazo, en las condiciones en las que estamos, tanto en la disciplina como en el sector educativo, con el sector disciplinar, artístico, con los teatros que tenemos, con las tarimas que tenemos, porque no tienen por qué ser teatros todos, ¿no? ¿A quién le ponemos la tarea? ¿Cómo debería funcionar? ¿Qué invitación le haces a las personas que participan en el sector para que todas estas cosas puedan ser posibles? Yo creo que es, digamos, facilista decir que esto es responsabilidad del gobierno y que el gobierno debe liderarlo y que la iniciativa, digamos, estatal, gubernamental es la única. Yo creo que eso no es así, pero sí creo que hay un cierto, un impulso de liderazgo que podría venir de una institución como la Red Nacional de Teatros, que existe y que lidera el Teatro Colón. O sea, me refiero porque siempre los espacios, las tarimas son una buena excusa, lo digo en el mejor de los casos, pero un espacio acoge. Entonces, podría haber algún tipo de iniciativa que venga desde la Red Nacional de Teatros, pero creo que la Red Nacional de Teatros, dadas nuestras condiciones tan particulares, no sobrevive sin la academia. Entonces, yo creo que tenemos una responsabilidad compartida entre la institucionalidad, digamos, gubernamental y la academia pública o privada o ambas, porque todavía, como digo, hay unas líneas que son muy tenues y parte del tema de la profesionalización es eso. Entonces yo creo que si hay una sinergia real entre los espacios y los espacios también entendidos como las personas que los habitan, los teatros, y los procesos académicos, los procesos de formación, los procesos de profesionalización, y uno piensa en conjunto, como, o sea, ¿qué vamos a ofrecer? ¿Dónde están las necesidades? Porque además creo que ha faltado, no estoy muy seguro quién lo deba hacer y me parece una muy buena pregunta, ha faltado un diagnóstico. Es que es muy fácil quejarse, y yo siempre lo he dicho, es muy fácil, y es fácil también decir desde la esquina de uno qué es lo que uno no ve. Yo, por ejemplo, tengo un dolor, y el dolor es, siempre decimos la academia debería, no sé qué, pero a la academia a la academia no la invitan a nada, a la fiesta nunca está invitada. De hecho, mi gran dolor, por ejemplo, en estos años de decano, es que en muy pocas oportunidades la academia desde esta esquina ha sido una especie de protagonista invitado a la conversación por diferentes tipos de circunstancias.
yo el día que me vaya escribiré, una de las grandes dificultades es la falta de articulación entre los sectores que tienen algún tipo de protagonismo en la disciplina. Yo creo que sí deberíamos hacernos la pregunta sobre quién, y me parece que esa respuesta es muy afortunada. La red de teatros es interesantísima. Yo lanzaría otra, si se te ocurre ahorita otra, Franklin, por favor. Y yo sí creo que, por ejemplo, una red de instituciones que manejan la gestión de la cultura, los programas de gestión de cultural del país, debería también hacerse esa pregunta sobre cómo generar articulaciones y unos nuevos liderazgos, o por lo menos unas nuevas redes de trabajo. Y se me ocurre otra adicional, es que si uno cuenta el número de estudiantes graduados de canto lírico en Colombia y la posibilidad de que ellos se sienten a conversar sobre sus anhelos, victorias, buenas prácticas, dolores, ¿por qué no?, podría también generar eso. Y esa es otra de las falencias que hemos encontrado haciendo el ejercicio ya no desde la ópera, sino desde el teatro musical. Entonces, como claro, estamos haciendo preguntas sobre cómo hacer que el teatro musical vaya hacia adelante. Una de las grandes dificultades es la poca articulación entre los estudiantes de los programas de teatro musical en el país. Y yo me pregunto, ¿dónde se están encontrando, por ejemplo, los estudiantes o los profesionales de canto lírico y de ópera en Colombia? ¿Se están encontrando? ¿Están conversando? ¿O simplemente se chocan porque de repente apareció una iniciativa o una convocatoria o no sé qué y terminan trabajando juntos, pero es con una excusa muy particular, no necesariamente por unas voluntades específicas? Creo también que ha hecho falta un liderazgo desde los mismos dolientes. Me parece a mí que ese liderazgo de los dolientes ha sido también una de las grandes dificultades del sector, y si me permiten, del sector de la música clásica, que es un sector que muchas veces que yace y se apoya en las instituciones. Es como, existe tal orquesta, existen tales agrupaciones, pues allá voy. Pero, ¿y si las creamos? O si fomentamos otra cosa, o si vamos a otros lugares, etcétera. Creo que esa falta de liderazgos de los dolientes en particular también puede ser una de las cosas que podríamos reclamarle al sector e inmediatamente invitarles a que sean ellos los que abanderen de alguna manera este tipo de búsquedas. Yo tengo una pregunta súper ignorante para Franklin, y es, no sé cómo funciona eso en los otros ámbitos, o sea, ¿cómo funciona con la danza? O sea, ¿hay integración o no? ¿O cómo funciona con las profesiones dedicadas a la escena, como los técnicos y todas esas cosas? O sea, ¿cómo ves tú no solamente la profesionalización, sino la posible integración? ¿Jala cada uno para su lado o hay más integración? ¿Cómo lo ves tú en el mundo de la danza? Depende, yo lo veo yo siento que cada cual jala para su lado. Todavía no estamos en esos espacios en donde se integren. Creo perfectamente, reafirmo también ese lugar desde los dolientes, como dices tú, desde los estudiantes, cómo surgen, y creo que es nuestro deber, de alguna manera, poder abrir esos espacios para que empiecen a surgir. Fomentarlos, ¿no? Fomentarlos. Miren, aquí pasa esto, háganle, hagan ustedes, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Digamos, yo que vengo de las artes escénicas, empecé por el teatro, luego la profesionalización en danza. Pero en este momento, en el teatro musical, yo veo que hay una cosa muy diferente, hay algo que marca la diferencia, que es que en un arte integral, en un arte escénica tan integral, hay más posibilidades. Porque te obliga. Porque te obliga. Entonces, ok, puede que no tengas el 100% como bailarín, actor y cantante, pero en algunas de esas dos, por lo menos en dos, te vas bandeando bien. Entonces vas a cantar en algún lado o trabajas en una orquesta, y lo vemos en nuestros estudiantes, o actúas acá o estás allá. Hay como muchas más posibilidades. Entonces eso permite que haya, de alguna manera, te encuentres a la fuerza, por lo menos, ¿sí? En otros espacios, en otras disciplinas que he podido yo habitar acá, por ejemplo, justamente en el caso de la danza contemporánea concretamente, es muy difícil. Es sumamente complejo que los estudiantes se sienten a hablar en esos lugares, o que abran esos otros espacios, porque todavía no se abre, todavía la institución sigue teniendo la culpa, ¿cierto? Todavía está en ese otro lugar. ¿Por qué? Porque tampoco hay una industria para eso, y tampoco hay unas herramientas, o creemos que no hay, o creen que no hay esas herramientas. Entonces creo yo que es difícil, que es muy complejo, que cada cual tira para su lado, y que la única manera de que eso funcione es que todos encuentren la necesidad
al mismo tiempo y se den cuenta de, yo te necesito, venga para acá, hagamos esto juntos, hagamos estos otros espacios. Y eso lo vemos, por ejemplo, ahora en algo que parece tan lógico. En la escuela tenemos el programa de música y el programa de teatro musical. Es lógica la articulación, ahí debe estar. No es tan lógica, es compleja, es delicada, es tejer finamente, y lo bonito que está pasando ahora es que, claro, hay chicos de música que están haciendo un recital y llaman a chicos de teatro musical para que bailen, o desde siempre también, desde que ha estado el programa, los chicos de teatro musical tienen que hacer un recital de grado. Son los músicos del programa de música, los estudiantes de música quienes van y ahora están cada vez más entendiéndose como un espacio en el que se necesitan todos. Nuestro montaje de grado de teatro musical que acabamos de tener, estaban los músicos, y eso para mí fue un signo muy bonito, porque vinieron a mi oficina los chicos de música, vinieron los estudiantes que ya han trabajado en otras integraciones con nosotros a decirnos: queremos hacer, qué hay que hacer el próximo semestre, queremos estar, cómo queremos estar. Y esa para mí es una muestra maravillosa de que ya, listo, eso quiere decir que los puentes se están tejiendo bien, fortalecidos, puentes de diálogo, de comunicación, de creación, pero son puentes que se han dado simplemente desde el lugar de venga, hágale, conózcanse y denle. Y es una especie de integración que la misma dinámica fuerza, ¿no? Entonces como que es espontánea, pero es espontánea al mismo tiempo por la misma necesidad, ¿no? Entonces ahí surgen cosas. En el caso de la ópera y el canto lírico, yo siento que nosotros vamos muy solos un tiempo. Yo pienso, por ejemplo, en un cantante, y entonces el cantante lo que hace es tener a su pianista, y entonces o ella sola o él solo, y está solo. La palabra soledad es una palabra muy constante en la vida de los cantantes líricos. Y de repente llega un momento en el que dicen, sí, hay montaje. Y entonces como que el ejercicio de integración y conversación en comunidad es como una fase tardía en el proceso. No es algo como si fuera, no es algo muy consistente desde el principio, y esas integraciones con otras disciplinas llegan tarde. Entonces, esa invitación que tú haces, Franklin, me parece que también es muy, muy valiosa, y es cómo logramos que desde la ópera y el canto lírico empiecen a suceder una serie de préstamos, conversaciones, interacciones, muy tempranamente en los procesos de creación, y no solamente tempranamente hablando en cuanto a montaje de un proyecto, sino en el proceso de formación. Como en el mismo proceso de formación, los cantantes, les cantantes están haciéndose preguntas y dices que yo voy a necesitar durante todo mi proceso conocer a un vestuarista, a un maquillador, a un director escénico, ¿sabes? Que no dependa yo de lo que me ponga la institución de formación, en este caso superior, sino de cómo yo también estoy nutriendo mi conciencia de mi posición en un sector como estos y de las necesidades que voy a tener y de los conocimientos que voy a tener que desarrollar para poder navegar ese sector después, incluso cuando me esté graduando. Sí, a eso yo quería ir un poquito con lo que decías, y yo haría un mea culpa desde la academia también de qué tanto dentro de nuestra estructura curricular le estamos, por ejemplo, mostrando a estas personas que se están formando los diversos oficios necesarios para los cuales la formación que estamos ofreciendo es necesaria. ¿Qué quiero decir? O sea, estamos fomentando interés por los jefes de escenario, por los maquilladores, por los pianistas repetidores, por los diseñadores de escenografía, como parte de la formación curricular. Es decir, no creo que se pueda abarcar todo, pero sí quisiera... Que no sea una instrumentalización, exacto, sino que sea una conciencia de la necesidad de interacción. De la necesidad, de los requisitos, y por ende un despertar de la curiosidad también. O sea, ¿cambiaría algo si durante el proceso de formación del pregrado en el que estamos envueltos hay algún acercamiento de los estudiantes de canto hacia los otros procesos que están involucrados en su quehacer creativo? O sea, si tienen alguna experiencia con el diseño de vestuario, si tienen alguna experiencia con la enseñanza y la docencia. O sea, quiero decir, creo que no sé si nos está faltando, no quiero decir que los dolientes no tengan que interesarse, pero ¿cuánto podemos desde la academia estimular la curiosidad sobre los otros oficios? Totalmente. Ahí también sobre eso creo que hay un tema de necesidad de actualización también, hablando de la academia también, porque cuáles son los referentes que tenemos, que compartimos con los estudiantes también, las formas de pensarnos. La ópera ha cambiado muchísimo.
La ópera ha cambiado muchísimo y es un mundo vasto, es un universo increíble de posibilidades en los que todavía, que todavía se encierra en una sola forma de puesta en escena. ¿Sí? Entonces solo hubiera una manera válida. Claro, ¿no? entonces no estoy haciendo ópera si es que mi vestuario no es de época y no pesa y no tengo este maquillaje. Claro, ese es un lugar maravilloso, es hacer una ópera, pues maravilloso poder hacer una ópera barroca con todas las cosas posibles, pero también en el lugar de qué referentes también tenemos cuando vemos óperas modernas, entrando solamente en la música contemporánea. ¿Cuál es el acercamiento que tenemos nosotros al conocimiento de eso para que nos abra la mirada y podemos ver que hay puestas en escena mínimas que son inmensas, son increíbles con todo lo que pasa y toda la investigación que hay detrás? Entonces ahí yo creo que se acompañaría. No, yo me sueño el día, eso sí lo digo con claridad, el día en que podamos, por ejemplo, ofertar títulos profesionales o técnicos en regiduría o en todos los otros oficios que pueda haber. Una producción escénica. En producción escénica, en pianista con repetidor de ópera, en pianista para ballet, por ejemplo, o sea que tenemos una falencia enorme en los pianistas para ballet aquí, porque siempre enfocamos la formación a esa cosa un poco decimonónica de lo que debería ser el solista o el cantante solista o el pianista solista, y creo que nos falta todavía echarle un poquito de sal a la curiosidad de los estudiantes, sobre todo en esa edad en la que están, o sea, en la edad donde se están formando los intereses, donde se está abriendo el espectro de conocimiento, y podría uno intentar quizás un programa de pregrado con major, minor, donde tú tengas algún tipo de acercamiento a otra disciplina. No lo sé, estoy, digamos, tirándole el sable a la academia porque estamos aquí metidos, pero la estimulación no solamente de la curiosidad, sino de la profesionalización de eso, lo que tú dices, la ópera se hace diferente y la ópera se tiene que hacer con profesionales en las determinadas áreas. Los estamos formando todos, los estamos generando, los estamos estimulando, o estamos solamente enfocados en una posibilidad de éxito que sabemos que no siempre va a ser posible por N mil razones. Y siempre habrá preguntas, sí, y de repente las soluciones no pueden darse todas en un mismo programa, que es la otra cosa que debemos decirnos. Sí. Porque a veces pareciera ser que desde la institucionalidad y la academia se debiera resolver absolutamente todas las competencias que puedan llegar a surgir en disciplinas como estas, que tú desde el principio nombrabas que son costosas, y yo le sumo al costoso que son complejas, porque al ser interdisciplinares requieren de diferentes tipos de acercamientos y diferentes tipos también de capacidades y de apoyos y de respaldos. Entonces, seguramente estamos de acuerdo en que pues, no todo lo va a resolver la academia, pero sí cada momento plantea una serie de retos que puede que nosotros como academia podamos resolver, y entre ellos, por ejemplo, el semestre pasado, este que está terminado, que todavía no se ha acabado, yo ya estoy en el siguiente, nos hicimos una pregunta y decidimos que el programa de teatro musical desde el próximo semestre tenga una línea de ópera. Y la pregunta es, ¿y qué es lo de la línea en ópera? Y es que yo creo que para nadie es un secreto que la construcción escénica de los cantantes de ópera también llega muy tarde, ¿no? Entonces que hay una gran preocupación por la voz, que hay una gran preocupación por el idioma, que hay una gran preocupación por la dicción, pero el ejercicio de la construcción del cuerpo en escena, del cuerpo, la voz en escena, llega muy tarde. Y entonces yo decía, pero si tenemos un programa de teatro musical donde estamos bailando, cantando, actuando, dando vueltas, no sé qué, por todas partes, ¿por qué no sumar las potencias del aprendizaje del canto con las potencias del aprendizaje del manejo del cuerpo, que es tan fundamental? Que si nos vamos a quedar cortos, desde ya yo digo que sí, pues que es un hecho que nos vamos a quedar cortos, pero que si las selectivas de repente por el camino nos van a solucionar muchas cosas, sin duda alguna. Las producciones musicales que se hacen en teatro musical, es que cada semestre, por ejemplo, teatro musical hace una producción independiente por su cuenta, con vestuario, maquillaje, luces, etcétera, y es que los cantantes de ópera no pueden aprender a hacer lo mismo. Sí, a eso me refería, que tenemos que fomentar al menos esa curiosidad como conocimiento mínimo, o sea, como mínimo conocimiento y reconocimiento de las profesionales, pero también como posibles fuentes de formación y de ingreso. O sea, yo sí creo que es importante que subamos, como decíamos, el estándar de la profesionalización de los otros oficios, y eso viene desde el pregrado. De hecho, nosotros lo hemos podido ver también con nuestros egresados y egresadas que están retornando. Tenemos 4 generaciones ya, esta es nuestra 4ª generación de egresados, y ya tenemos retornos
dentro de la asistencia de dirección, del maquillaje, de vestuario, y gente que vemos que tiene un potencial increíble. Hemos visto un despliegue porque además es de eso, o sea, los chicos de acá no hacen necesariamente voy a hacer tal obra, que me pongan el vestuario, no, traiga propuestas, y ahí empiezan a ver esas curiosidades. Oye, yo creo que a mí ¿te gusta vestuario? Venga, hágale. Y empiezan a trabajar, y ese es un lugar que a mí me sorprende cada vez más, y creo que lo mismo, es un poco también retomando lo que habíamos dicho desde el inicio, de por qué el cambio no viene desde abajo. Son estos estudiantes que son los que vemos aquí en el tras de escena, en la producción, en la regiduría de los montajes, que son los que están ya pidiendo esa profesionalización y van a encontrarla, y si no, la van a hacer ellos también. Y de nuevo, ¿cómo encuentras la sinergia con esas curiosidades, esos procesos, con los espacios reales afuera? O sea, podemos pensar en que esas prácticas que están haciendo tengan una réplica en los montajes en región. Totalmente. Además, porque cuando hacemos procesos de formación en canto lírico y en ópera, da la impresión de que históricamente hemos creado una cajita de cristal. Y esa cajita de cristal termina rompiéndose en el momento en el que salen a ser profesionales. Y es como, no es que se estrellen contra la realidad, sino que es que hemos asumido también como academia y como lugares de formación unas maneras de enseñar el canto lírico y la ópera que puede que no estén siendo las más afortunadas para las realidades que hoy vivimos, que de repente lo fueron en su momento, pero que de todas maneras siempre tenemos que estar haciéndonos preguntas. Estimados, ya hemos conversado un buen trecho. A mí me encantaría quedarme acá más porque siempre es un placer conversar contigo. Podemos hacer la segunda temporada cuando quieras. Vamos a la segunda temporada, Why Not. Te queremos dar las gracias. Tú eres parte de esta casa desde los cariños y los afectos. Gracias por acompañarnos en esta conversación sobre la ópera, que pareciera que es algo que debería estar en otro lugar y menos en una conversación donde supuestamente el teatro musical es protagonista, pero desde la Sergio pues hay una afirmación muy fuerte, y es el trabajo en torno a las disciplinas dramático-musicales debería hacerse también en red. Deberíamos participar de diferentes conversaciones donde las interacciones nos permitan aprendizajes de ida y de vuelta, y al mismo tiempo que nos permitan fortalecer pues el circuito, la escena, las capacidades, las competencias, y sobre todo que al final del día es lo que nos interesa, el bienestar de nuestras disciplinas y de las personas que participan en ellas. Querido Franklin, gracias por ser el propulsor de la temporada de teatro musical, por quererla, cuidarla en estos espacios. No sé si se quieran unas palabras de despedida, un último mensaje de despedida antes de terminar esta transmisión, como para que cerremos. ¿Alguna idea final, algún mensaje, una invitación? No, yo les agradezco por la invitación, y creo que las cosas que salen de estos espacios, que parten de la amistad y el colegaje, es lo que realmente deberíamos buscar a nivel de construcción de gremio, por decirlo de alguna manera. Entonces yo ahí estoy para lo que me llamen cuando quieran. Gracias, querido Fran. Gracias, ¿no? ¿Alguna idea tú? Creo que hay muchas ideas que se pueden recoger y que se expanden a todas las posibilidades dentro de la creación y de la gestión que estamos haciendo, que se están realizando, y que ojalá se puedan replicar y pueda haber eco de esto en muchos otros lugares, porque creo que no solamente atañe a lo que tenemos o a lo que estamos haciendo efectivamente aquí, y ese es un poco el propósito de esta temporada, el poder abrir, el poder gestionar desde otros lugares fuera, que se abran estas cajitas, y que nos dejemos maravillar por las posibilidades de esa apertura. Y gracias Alejo. Gracias a los dos. Esta es la Sergio, esta es la Escuela de Artes y Creación. Gracias por acompañarnos en esta transmisión y esta conversación. Bienvenidos y bienvenidas a Escena Temo, la temporada de proyectos escénicos de la Sergio. Una feliz tarde para todas y todos.